Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. La Enterprise de pronto misteriosamente aparece sobre los cielos de la Tierra a finales de los años 60. La primera historia de la saga sobre viajes en el tiempo. Vamos a verla igual, vamos a ver qué pasa. Se llama El mañana es ayer. O el ayer es el mañana. No, el mañana es el ayer. Vamos a verla. Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Les voy a contar que durante una misión de rutina la Enterprise cae en un pozo de gravedad de pronto y es enviada en un viaje en el tiempo, a través del tiempo y el espacio hacia la Tierra a finales de los años 60. La historia es simplista. Esto debo admitir que no soy fan de esto de las historias de viajes en el tiempo porque creo que es bastante simplista jugar con esto de las paradojas del tiempo, empezar a ver qué hubiera pasado si... porque a veces se crean paradojas, a veces se crean universos paralelos, a veces se crean... Este es como la... ¿Vieron la película Volver al Futuro? Es parecido a eso. Ya vamos a tocar ese tema. Para mí esto de los viajes en el tiempo es mala escritura, es recurrir a la historia simple, a la historia fácil, al recurso mañido de crear alguna paradoja temporal. A mí no me gusta mucho, pero científicamente se puede. En teoría, según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, sencillamente se podría regresar en el tiempo. ¿Han escuchado la paradoja del astronauta? Esta cuando hay dos astronautas en la Tierra y uno se va en una nave espacial que viaja a la velocidad de la luz y de pronto con dos relojes iguales y el del astronauta empieza a girar un poco más lento y mientras que el de la Tierra empieza a girar un poco más rápido, entonces a la velocidad de la luz, a medida que mientras más rápido va, más lento avanza el tiempo. ¿Cómo se pueden alcanzar grandes velocidades? Con un pozo de gravedad, aparentemente. De este argumento se vale la historia de la Enterprise para regresar en el tiempo. Ahora, a modo personal, yo tengo la teoría de que un agujero negro es una puerta a la quinta dimensión. O sea, un agujero negro tiene tanta gravedad que el tiempo ya no tiene sentido, que el tiempo uno puede estar en diferentes partes a la vez, incluso no podría regresar en el tiempo a través de un agujero negro. Es mi teoría, venga el Nobel, mándenme el Nobel a mi casa por favor, por Chile Express. Pero siempre he querido darle la vuelta a la tuerca a esa teoría. A través de un pozo de gravedad, a través de un agujero negro, el tiempo podría no tener sentido, sería una puerta hacia la quinta dimensión. Bueno, esa es mi teoría personal, no lo dice en ninguna parte de Star Trek, no lo dice en ninguna parte de Albert Einstein, eso yo sencillamente estoy estirando mucho el chicle de la teoría de la relatividad. ¿Ya? Esto es como la película Interstellar. ¿La han visto? Muy buena la película, preciosa la película. A mí me encantan estas películas cabezonas, pero siento que Star Trek aquí falla en la parte científica y se va mucho por la aventura, se va poco por la ciencia, pero en cierto sentido yo lo comprendo porque era una serie de ciencia ficción que tenía que tener un formato de 45 minutos todas las semanas, tenía que ser entretenido, tenía que tener audiencia en ese tiempo. No es como ahora que uno puede hablar de lo que quiera y siempre va a tener audiencia. Con las plataformas de streaming uno puede hacer preciosas historias científicas sin caer en el absurdo de las historias fáciles y aún así tener un nicho adecuado. Existen tantos espectadores actualmente, existen tantos canales no canales de televisión, sino que canales por los cuales uno puede ver lo que uno quiera. La televisión está tan segmentada que actualmente hasta la ciencia ficción más cabezona tiene sus adeptos, como este pechito. Bueno, si Einstein está equivocado, la teoría se va a tomar por... Sorry, no debo decir eso en YouTube. Así que nos vamos a ver otro capítulo. En Star Trek, aparentemente, al romper todas estas leyes físicas, es lo que se llama romper la barrera del Warp 10. El Warp 10 es cuando ya vas lo más rápido que se puede ir y ya el tiempo empieza, en vez de ir para adelante, empieza a ir para atrás.
Warp 10, bueno, en Voyager hicieron que la gente se convirtiera en lagarto, pero, pero esa es otra historia. Pero basta de ciencia. Algún día vamos a hacer un video súper científico, ¿ah? Nunca me he querido hacer videos demasiadamente científicos, muy cabezones. A mí me gusta más la ciencia aplicada a las historias. Me gusta mucho la ciencia aplicada a las aventuras, a una buena historia. Y aquí en este caso yo creo que Star Trek adolece de uno de sus peores defectos, que creo que cuando se hizo la serie se pensó para ser exhibida a finales de los años 60. No pensaban que iba a tener tanto éxito, tanta repercusión, tanta vida y que iba a sobrevivir más de 50 años. Y en ese sentido se muestra mucho la tecnología de finales de los años 60. Por ejemplo, el lanzamiento de la primera de las misiones Apolo a la Luna. En ese momento, en el año 68, estaban a punto de lanzar la misión a la Luna. Y Star Trek hace una propaganda descarada del programa espacial Apolo, con las bases de lanzamiento, la Fuerza Aérea, todos los esfuerzos de la Fuerza Aérea. Y en ese sentido creo que Star Trek marca mucho, mucho, mucho la época en que fue hecha. No es como una serie que es creada para ser vista en 20, en 30, en 40, en 50, en 60, hasta en 100 años podría ser estas historias universales, sino que Star Trek en ese momento noto este capítulo muy, muy, muy concentrado a finales de los años 60 y muy, muy, muy preocupado de mostrar esa propaganda del programa espacial Apolo y el primer hombre en la Luna, asimismo de los esfuerzos de la Fuerza Aérea norteamericana. Bueno, de pronto, siguiendo con la historia, la Enterprise, a través de los rudimentarios instrumentos de la época de los años 60, es confundida con un platillo espacial, con un platillo volador, y un avión es enviado a investigar esta extraña aparición. De pronto, en su desconcierto, el capitán Kirk decide que no hay ninguna otra opción más que transportar al piloto, ya que los estaba siguiendo. El piloto es transportado a la nave y ve toda la tecnología del siglo XXII, del siglo XXIII, perdón, el siglo XXII la Discovery está en el siglo XXII, siglo XXIII es Kirk y siglo XXIV es Picard. Siglo XXV empieza Picard, la otra serie. Ya, pero me fui de tiempos. Y Kirk lleva al piloto hacia la nave espacial, hacia la Enterprise. Y ahí se crea otra de las tantas paradojas temporales que hemos visto tantas veces a través de los años, a través de las décadas en Star Trek. Toda la trama se complica porque de pronto descubrimos que el piloto no puede volver a la Tierra sabiendo lo que el futuro será para la humanidad. Esto es muy, 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 muy mala escritura en mi opinión. Siento que le dieron como una vuelta de tuerca medio forzada ahí en la historia, pero esto es como la paradoja del almanaque de Volver al Futuro 2. ¿Vieron Volver al Futuro 2? Tremenda película, preciosa. Viendo Volver al Futuro 2 se explica completamente este capítulo. Con la paradoja del almanaque, cuando Biff va al año 2015, toma el almanaque y decide entregárselo a sí mismo cuando es joven, cuando es más joven en los años 50, para que así, sabiendo los resultados deportivos de los años que vienen, puede hacer una fortuna inmensa y se vuelva multimillonario, creando este futuro alternativo donde Biff es millonario, donde se casa con la mamá de Martin McFly y todas esas situaciones cómicas y que aparecen. Volver al futuro 2 explica este capítulo. Cambiar el pasado conociendo el futuro. Y esto te hace preguntarte a ti mismo, preguntarse a uno mismo, ¿qué haría yo si pudiera volver al pasado conociendo el futuro? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Yo, en lo personal, siempre he pensado que si pudiera volver al pasado conociendo el futuro, podría volver unos 20 años atrás, ahorrarme unos 4 años de carrera, ahorrarle mi plata a mis papás esa plata gastada, y habría decidido tomar otra carrera probablemente, empezar a trabajar en lo que estoy trabajando ahora. Probablemente mi vida sería distinta. Me habría evitado conocer un par de pololas que me hicieron pasar toda esta rabia, y toda esta rabia, y toda esta rabia más. Probablemente sería una persona muy distinta a la que soy ahora. Probablemente, si pudiera volver 20 años atrás, habría empezado a hacer estos videos hace 20 años atrás. Yo llevaría 20 temporadas de Star Trek. Si es que pudiera volver en el pasado. Si pudiera volver en el pasado, a mi Pato empieza a hacer los videos de Retro Treks en el año 90, en el año 2000. Sería maravilloso, ¿no? Ya tendría 20 temporadas a cuesta. Ya habría escrito un libro ya.
Pero principalmente yo creo que habría tomado muchas decisiones distintas. Eh, habría tomado lo mejor, habría pensado en no ir a ciertos lugares, no conocer a ciertas personas. Siento que de todo uno aprende, uno siempre dice, esa es la frase cliché, que uno siempre aprende de todas las situaciones, incluso de las situaciones malas. Pero ah, si uno se puede evitar esos malos ratos, mejor. Me habría evitado unos cuantos malos ratos, unas cuantas rabias, unos cuantos retos quizás, unos cuantos golpes probablemente, unas cuantas peleas por ahí y hubiera hecho las cosas distintas. Sería una persona totalmente distinta a la que soy ahora. Probablemente sería una persona mejor. Probablemente sería una persona mejor. Pero uno es fruto de lo que pasa y uno no puede volver en el tiempo, por lo menos en este momento de la vida uno no puede cambiar las cosas. ¿Y tú? ¿Qué harías si pudieras volver al pasado? Esa es una buena pregunta. ¿Qué harías si pudieras volver al pasado conociendo lo que el futuro es? O conociendo lo que hiciste en tu vida posteriormente, o cómo fue tu vida posteriormente. Probablemente le darías mucho más cariño a esos seres queridos que se fueron alguna vez. Esas son lamentablemente las reglas de la vida. Bueno, volviendo al capítulo. Luego, volvamos al capítulo mejor. Luego de la correspondiente aventura por destruir todas las evidencias del viaje en el tiempo de la Enterprise y unos grandes cálculos del señor Spock, la Enterprise decide rehacer las condiciones en las cuales viajó en el tiempo al pasado y decide volver al futuro. Eso ya es tremendamente complicado. Volver al pasado es complicado, volver al futuro más complicado todavía. Ahí ya donde se tenía un condensador de flujo, quién sabe. No sé, eso para mí es mala escritura sencillamente. Sencillamente muy, muy, muy mala escritura. La Enterprise vuelve a su tiempo, todo queda como si nada, no hay paradojas espaciales, nada, todo queda. El capítulo en sí es entretenido, está muy bien filmado, me parece que tiene preciosos colores, la paleta de colores es muy bonita, muy bonita. El retrato de la época también muy bonito, es muy divertido, tiene muy buen ritmo, pero la historia yo la encuentro flojita. La historia yo la encuentro que se toma de un concepto de ciencia para crear un capítulo de ciencia ficción cuya historia es un poquito débil, pero aún así es entretenido de verlo un rato, para pasar el rato. Han habido capítulos mejores, han habido capítulos que han desarrollado mejor las historias, pero finalmente siento que este capítulo no alcanzó a desarrollar bien la historia de qué hubiese pasado si tuvieras la oportunidad de volver al pasado y rehacer tu vida. Siento que ese es un tema que se tocó muy, muy, muy... De hecho, ni siquiera creo que se tocó, pero es un tema que queda ahí como flotando en el aire que solo las mentes más perspicaces pudimos notar. Pero el capítulo decidió quedarse con la aventura de volver al pasado. Bueno, ya amigazos, como habrán notado, este capítulo no es de mis favoritos. Es entretenido, sí, es bonito de ver, pero no es de mis favoritos. Ya, muchas gracias por ver este video. Larga vida y prosperidad. Y que el tiempo los acompañe por siempre. Hasta la vista, babies.